De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no se soportan las injusticias? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no. Ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de los cielos? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Su aclamación. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Hemos escuchado, hermanos, la lectura de estos textos de la Sagrada Escritura. Ahora a ustedes y a mí nos corresponde en este momento asimilar el mensaje de Dios. Y preguntémonos, ¿por qué Cristo nuestro Señor escoge de entre los discípulos a 12? Esto tiene su sentido, mis hermanos. El pueblo de Israel estaba dividido o distribuido en 12 tribus. Entonces escoge a uno representando a cada una de las tribus de Israel. Israel es símbolo de toda la humanidad, a quien Dios ama, y ama hasta el extremo. Él quiere salvarnos a todos, a romper con las cadenas que nos sujetan a este mundo, y tengamos así la libertad de los hijos de Dios. Y así juntos podamos avanzar al encuentro de Dios hasta llegar a la casa de nuestro Padre. Este es el plan de Dios. Ahora, ¿todos podemos llegar a la casa del Padre? La posibilidad es sí. Todos estamos llamados a llegar a ese sitio en la presencia de Dios. Pero si no todos llegan o llegamos, no es porque Dios no quiere, sino porque nosotros no queremos. Nos aferramos a nuestras condiciones terrenas, la avaricia. Es decir,
queremos recibir todas las riquezas de este mundo. Ello nos sujeta aquí, porque nos parece placentero, fácil, llevadero. Y esa misma ambición, esa avaricia, nos lleva a dañar a tanta gente, sometiéndolos a un objeto que produce para nosotros. Eso es egoísmo, pensar solamente en nosotros. Debemos aprender a pensar en la dignidad de todos y de cada uno. Y eso debe llevarnos a respetarnos unos a otros. Este es el mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? No pensando simplemente en su grandeza de Dios, sino porque quiere que nosotros lleguemos también a esa dignidad de hijos suyos. Entonces Él se hace humilde, se humilla a sí mismo, haciéndose hombre como nosotros, para poder sufrir la consecuencia del pecado que ustedes y yo hemos cometido, que cometieron nuestros antepasados y que seguirán cometiendo tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, tantos jóvenes. Dice el apóstol Santiago en su primera carta a los Corintios, que ya escuchamos, que dice: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, en fin, etcétera, entrarán en el reino de los cielos. No los que tienen esa condición ya, sino entonces, ¿a qué vino Cristo? No entrarán al reino de los cielos quienes tienen esas condiciones que señala el apóstol San Pablo, si no reconoce su propia situación de pecado y arrepentido pide perdón a Dios. Pero si se arrepiente y cambia, retoma su condición de hijo de Dios, entonces, mis hermanos, Dios lo perdona y puede llegar al reino de los cielos. Por eso el apóstol San Pablo nos pide que no nos juzguemos entre nosotros mismos. Quizás pensamos, ¿por qué Cristo escogió a Judas si sabía que él lo iba a entregar, que él lo iba a traicionar? Si él iba a tomar esa decisión al final de suicidarse a sí mismo. ¿Ahora la iglesia lo condena? No, hermano. La iglesia no condena a nadie, sino que predica el arrepentimiento, predica la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber si Judas, en el último momento, ya cuando estaba colgado, porque él mismo se colgó, porque se sintió traicionado a sí mismo por sus actitudes, porque él pensaba que quizás Cristo daría su poder de Dios para liberarse de los fariseos, de los escribas, de a quienes que lo acusaban, querían aprenderlo. Entonces él toma esa actitud. ¿Y cómo podemos saber si al final se arrepiente? Entonces no podemos decir que está condenado. Tenemos nosotros que confiar en la misericordia de Dios y aprender a no juzgar, a no condenar a nadie. Eso es algo que solamente le corresponde a Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos seguir el consejo de Jesús. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Dios o Cristo escoge a los 12 para que sean el fermento del cambio de la humanidad, llevando una vida de acuerdo al plan de Dios.
Ahora ustedes y yo también estamos llamados a hacer eso, fermento de cambio. Y para poder ser ese fermento de cambio, Dios nos está llamando a cambiar nosotros, a reconocer con humildad nuestros propios errores y a proponernos a ser diferentes, a ser una persona diferente, a ser humildes, sencillos, a trabajar juntos por llevar este mundo por el camino de Dios. Que cese todo eso que se está viviendo en el mundo. Ojalá, mis hermanos, que de veras entendamos este plan de Dios y lo pongamos en práctica. El mundo será diferente cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que nos ama y nos ama al extremo, entregándose a sí mismo para salvarnos a nosotros que hemos caído en el pecado. Amén. Amén.